Como es costumbre, cada semana les traigo un nuevo video relacionados con algunas de las herramientas de lo que es Lean Six Sigma. En esta ocasión les hablaré de las herramientas básicas para lo que es Lean Six Sigma. Para ello vamos a abordar el libro clásico llamado Control Estadístico de la Calidad y Seis Sigmas. Y en la página 134 vamos a abordar todo lo que es el capítulo número 6 relacionado pues con esas herramientas básicas para lo que es Lean Six Sigma. Como bien lo dijo Kurushikawa, dice que para resolver el 95% de todos los problemas que se presentan en su planta, basta con aplicar esas 7 herramientas básicas, que son el diagrama de flujo de proceso, la hoja de revisión o recolección de datos, el diagrama de Pareto, el diagrama de Ishikawa, el diagrama de dispersión o diagrama de correlación, los histogramas y el gráfico de control. Sin embargo, es importante señalar que para poder hacer un uso eficiente de estas herramientas, se deben de acompañar a través de una metodología, llámese esta PDCA o llámese esta la metodología de Six Sigma llamada DMAIC. Edward E. Deming dice que si nosotros no podemos hacer un diagrama de flujo de nuestro proceso, es que verdaderamente no conocemos nuestro proceso. Aquí les estoy señalando a ustedes un diagrama de flujo de proceso en donde se encuentran algunos problemas de retrabajos, de scrap, de cuellos de botella, etcétera, lo cual pues nos simplifica para mejorar dichos procesos. Ahora, en la actualidad, nosotros contamos con algunos software que nos facilitan la vida para hacer estos diagramas de flujos en nuestras plantas. Llámese esto el Visage o el Draw o que ustedes pueden bajar desde lo que es el Google. La siguiente herramienta tiene que ver con la hoja de revisión, que es una herramienta básica para el registro, la organización y el análisis de los datos. Aquí lo importante es que en la columna relacionada con los rechazos nosotros podamos identificar todos esos problemas que nos están aquejando en nuestros procesos. En el resto de las columnas nosotros las podemos idear de acuerdo a nuestras necesidades. Aquí podemos poner los días de la semana o las horas del día o bien estos problemas identificados por tamaño de las piezas, etcétera. Ustedes diseñan pues este tipo de hojas de recolección de datos. La tercera herramienta tiene que ver con el diagrama de Pareto. Para ello lo que hacemos es ir al apartado de estadísticas, a Quality Tools, y seleccionamos aquí lo que es el Pareto, que nos sirve para identificar de manera ordenada, por orden de importancia, esos problemas que nos están aquejando en nuestro proceso. Aquí les estoy señalando, por ejemplo, una matriz en donde aquí tengo identificado todos esos problemas y la cantidad de veces que aparecen estos problemas. Esta información nos la llevamos a Minitab y aquí en este apartado de Defects vamos a poner justamente esos defectos que estamos identificando y en frecuencias, pues la cantidad de veces que han aparecido estos problemas. Inmediatamente Minitab pues nos da la información de este diagrama de Pareto, en donde en uno de los ejes nos dice la cantidad de veces que ocurre cada uno de estos problemas, que en este caso este problema de piel reventada aparece 369 veces y este 369 veces representa aproximadamente el 50%. La siguiente herramienta tiene que ver con el diagrama de Ishikawa. Este diagrama de Ishikawa es útil para poder identificar todas esas causas potenciales que pueden afectar a nuestro problema o nuestro efecto. Para poder nosotros desarrollar un diagrama de Ishikawa de manera exitosa, necesitamos necesariamente primero llevar a cabo una lluvia de ideas y a través de esta lluvia de ideas pues ya poder hacer ese diagrama de Ishikawa de manera exitosa. Para esto vamos a irnos al apartado de estadística Quality Tool y debajo de lo que es el Pareto pues seleccionamos ese diagrama de causa y efecto o espina de pescado y aquí están todas las posibles causas que están afectando este problema.
Además, el autor en su capítulo 6 nos dice que este diagrama de espina de pescado se ha generado inmediatamente después de que nosotros hayamos hecho este diagrama de Pareto y hayamos identificado cuál es ese principal problema. Y a partir de este principal problema, pues desarrollamos esta espina de pescado. Eso es por una parte. Por otra parte, el autor también nos señala que estos diagramas de causa y efecto puede ser de primer orden, como es este caso, o bien puede ser de segundo orden, como es este otro caso. Vean que este diagrama de Ishikawa de segundo orden se ha generado a partir de este diagrama de causa y efecto de primer orden. Es decir, una vez que hayamos hecho este diagrama, que fue este, aquí se está identificando esta problemática y a partir de esta problemática se ha desarrollado este otro diagrama de causa y efecto. A este pues se le llama diagrama de Ishikawa de segundo orden, pero también puede ser de tercero o de cuarto orden dependiendo de la gravedad del problema o de la complejidad del problema que nosotros estemos abordando en nuestra planta. La quinta herramienta tiene que ver con el diagrama de dispersión, que tiene como objetivo analizar esa posible relación que existe entre dos variables. Sin embargo, es de señalarse que actualmente en los procesos que estamos abordando en las plantas son mucho más complicados y normalmente son mucho más de dos variables. Por lo menos yo diría que 5, 7 o más de 5 variables de seguro que sí se encuentran. Aquí lo importante es que identifiquemos los factores de las correlaciones. Por ejemplo, un primer factor de la correlación es la dirección de esa correlación, que puede ser positiva o puede ser negativa. Cuando es positiva implica pues que cuando aumenta la X también aumenta la Y. Cuando es negativa implica que cuando aumentan los valores de X disminuyen los valores de Y. Por otra parte, vean que otro factor importante es la forma de estas correlaciones, que puede ser lineal como son estos casos, puede ser exponencial o logarítmica o de alguna otra forma. Sin embargo, es de señalarse que nosotros podemos transformar estas para que tengan un comportamiento lineal. Además, esta correlación es importante que le identifiquemos qué tipo de correlación es decir, si es fuerte o es moderada o es débil, a través de estos valores que van a fluctuar entre -1 y 1. Así, por ejemplo, aquí estamos dictaminando una correlación muy alta positiva o puede ser una correlación muy alta negativa o puede ser moderada, digamos de 0.8 positivo o 0.8 negativo, o puede ser débil, digamos de 0.3 positivo o 0.3 negativo. Incluso puede ser una correlación nula como la que les estoy mostrando aquí. Bien, amén de todo esto, para poder hacer este tipo de diagramas de dispersión, nosotros vamos a ir al apartado de Minitab en esta sección de gráficas y podemos seleccionar tanto el scatter plot como en la matrix plot. Si seleccionamos scatter plots, pues nos va a hacer un gráfico sencillo como el que están mirando aquí, en donde nos da las dos variables y el comportamiento de dichas variables, ¿no? O cómo se correlaciona una con respecto de la otra. Y si nos vamos por el apartado de matrix plot, nos aparece una pantalla como esta. Ingresamos las dos variables aquí, o las 3 o las 5 o las 7 variables las ingresamos, e inmediatamente Minitab nos va a generar una matriz de correlaciones en donde nosotros podemos interpretar ya sea las gráficas que están por arriba o por debajo de esta diagonal principal. Aquí lo importante es señalar que ya sea la una o la otra, realmente los valores de las correlaciones son las mismas, pero en sentido contrario. Es decir, aquí se están invirtiendo solamente los ejes. Entonces ustedes pueden interpretar la que está la parte superior o la parte inferior de esta diagonal principal. En lo particular, a mí me gusta mucho más ir al apartado de estadísticas y luego a estadísticas básicas, y aquí seleccionar lo que es las correlaciones para hacer este tipo de análisis de dispersión. Una vez que ingreso por este lado, ya puedo ingresar todas las variables en esta ventana. Llenamos aquí todas las opciones. Inmediatamente yo tengo las gráficas, pero aquí tiene la gran ventaja de, aparte de que me da todo el análisis gráfico, me da los valores de R, es decir, de la correlación. Esta correlación es de 0.966
y me dice a través de un valor P si es significativa o no es significativa esta correlación. Adicionalmente de este gráfico también nos da información de una matriz de correlaciones que aquí nos está señalando que esta matriz pues es una matriz muy pequeñita de 1 por 1 en donde me da la correlación de 0.966, pero esta matriz es muy útil cuando son, digamos, de 5, de 7, de 10 variables que estoy analizando. Se me hace mucho más útil que hacer el análisis gráfico. En cuanto a lo que es la sexta herramienta, tiene que ver con lo que son los histogramas. Estos histogramas tienen como objetivo identificar si los datos se distribuyen o no se distribuyen de manera normal. Para hacer esto, vamos a hacer un ejercicio de manera simulada. Para ello, vamos a irnos al apartado de Calc, vamos a seleccionar Random Data, vamos a seleccionar normal y luego desde ahí vamos a pedirle que nos genere 1000 datos, que esos 1000 datos nos los almacene en la columna 1 y que estos 1000 datos tengan como media de 120 y una desviación estándar de 0.083. Luego Minitab inmediatamente nos ha generado toda esa información. Ya que nos genera esa información, nos vamos a ir al apartado de gráficas y luego vamos a seleccionar lo que es los histogramas. Una vez que hayamos hecho esto, inmediatamente ya podemos visualizar esos 1000 datos de esa columna número 1, en donde a veces es difícil dictaminar a ojo buen cubero si estos datos tienen o no un comportamiento normal. Yo les sugiero que en lugar de eso mejor hagan un análisis estadístico básico de esa información y a través, por ejemplo, vean que a través de estas estadísticas, a través de este valor de P, yo puedo identificar si estos datos se distribuyen o no se distribuyen de manera normal y no dejárselo a la apreciación visual. En este caso, este valor de P me dice que estos datos sí se distribuyen de manera normal, ya que se está aceptando la hipótesis nula de que los datos se tienen una distribución normal. La última herramienta tiene que ver con el diagrama de control, que es un diagrama que nos sirve para dictaminar que tanto la media de los datos como la varianza de los datos que está bajo control a través del tiempo y por lo tanto presentan estabilidad del proceso. Adicionalmente de este tipo de análisis de estabilidad del proceso, también estos gráficos de control nos sirven a nosotros para dictaminar la voz del proceso, pero además nos sirve a nosotros para dictaminar la voz del cliente a través, repito, de esos gráficos de control del proceso. Es de resaltarse que tanto lo que es los histogramas como los diagramas de X y R normalmente siempre van de manera conjunta para que nosotros podamos dictaminar la capacidad de los procesos. Y en general, todas estas herramientas que hemos señalado aquí están íntimamente relacionadas para identificar, analizar y mejorar nuestros procesos. Así que si a ti te fue útil lo visto aquí, te invito para que te suscribas y seas parte de nuestra academia. Y si tú tienes necesidad de consultoría, pues aquí cuentas con mi información. Adicionalmente te doy la bibliografía para que tú la revises y por supuesto te doy las gracias de antemano por compartir esta información con todos tus amigos. Además, si tú tienes alguna pregunta, duda, inquietud, me la haces saber aquí abajo en la cajita de comentarios y yo con mucho gusto la responderé. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Muchísimas gracias.